Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy les voy a enseñar a tejer esta bonita blusa y voy a intentar explicárselos para todas las tallas. Si les gustan mis tutoriales, las invito a que se suscriban al canal y a que activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video que yo suba. Así se ve la blusita por la parte de atrás. Y primero vamos a ver qué materiales necesitamos para tejerla. Para esta blusita vamos a necesitar el hilo que tú tengas. Yo voy a usar Sinfonía, un ganchito. Este hilo se teje con gancho del número 3, pero yo voy a usar de 2.5 para que quede más cerradito el tejido. Tijeras, aguja para esconder hebra y cinta de medir. Lo primero que vamos a hacer es tejer las copas. Yo ya les hice un video de las copas por tallas. Aquí están, chica, mediana y talla grande. Este video yo lo tejí con un hilo del mismo grosor, pero con un gancho de número 3. Y las vueltas para estas copas son repetitivas. Hacemos lo mismo, pero la talla chica. Hacemos 6 vueltas, la mediana 7. Perdón, 5 vueltas, la mediana 6. Y la talla grande 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 vueltas con aumentos. Así lo hicimos en el video anterior. Aquí yo estoy haciendo una talla mediana, pero como usé un gancho más chiquito, este de 2.5 milímetros, mi copa me quedó del tamaño de la mediana, pero en puntos lleva los mismos puntos y vueltas que la talla grande. Hice también 7 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, igual que en la talla grande, pero me quedó casi del mismo tamaño que la mediana. Me quedó un poquitito más grande, pero es muy poquito. Entonces van a adaptar dependiendo las medidas que ustedes necesiten. Así adaptan su copa. Y para iniciar esta copa vamos a hacer un anillito mágico. Tomamos nuestro hilo con 2 dedos, le damos toda la vuelta, lo cruzamos hacia atrás, con el gancho jalamos y empezamos a tejer aquí. Vamos a hacer 2 cadenas y después sobre estas hebritas que quedan aquí vamos a hacer 7 puntos altos. Las 2 cadenas no van a contar. Este sería nuestro primer punto, segundo punto y así hasta que tengas 7. Una vez que ya tengas tus 7 puntos altos, esta hebrita que queda suelta la vamos a jalar y así para que se cierre. Hacemos una cadena, vamos a girar el tejido y por este lado vamos a hacer 7 puntos bajos, un punto en cada uno de los puntos. Así normal, hacemos 7 puntos. Ya que tenemos los 7 puntos bajos, esta vuelta 7, hacemos 2 cadenas y vamos a iniciar con los primeros aumentos. Tomamos lazada y en estas primeras hebritas, después de las 2 cadenas, en el primer punto, ahí hacemos un punto alto. En el punto que sigue vamos a hacer un aumento triple y lo vamos a tomar en relieve. Vamos a tomar doble lazada, así que arriba se verán 3 hebritas. Nos vamos a ir hasta los 7 puntos altos que tenemos acá en la primera vuelta. Vamos a dejar de lado nuestro primer punto, las 2 cadenas y el primer punto. Y el punto que sigue lo vamos a tomar así en relieve. Este punto dejamos de lado, el primero y el que sigue en relieve. Por ahí vamos a sacar nuestra hebra. Como era punto doble alto, vamos a sacar 2, otras 2 y al final otras 2. Aquí vamos a hacer un aumento triple. Vamos a tomar lazada. Aquí en el punto que sigue, que estaría atrás de este, en estas 2 hebritas, ahí vamos a hacer un punto alto, normal. Tomamos doble lazada y de nuevo vamos a agarrar este mismo punto en relieve para hacer nuestro aumento triple. Así lo tomamos igual en relieve, por ahí jalamos, pasamos 2, 2 y otras 2
Y con esos 3 puntos tenemos nuestro aumento triple aquí en el segundo punto. Tomamos lazada normal y en el punto que sigue, aquí atrás en estas hebritas, vamos a hacer un punto alto, tomamos doble lazada, el que sigue sería este, pero lo vamos a hacer primero en relieve. Abajo vamos a saltar 1 y en el que sigue, en el alto, ese lo vamos a tomar en relieve. Pasamos 2 y luego otras 2 y así hacemos nuestro primer punto. Tomamos lazada normal y aquí atrás en estas 2 hebritas, ahí hacemos el punto alto. Todo esto es para el aumento triple. Otra vez doble lazada y volvemos a tomar el mismo punto en relieve, así. Y pasamos 2, 2 y 2. Tomamos lazada y vamos al punto que sigue, sería este de aquí. Lo hacemos normal. Doble lazada, de nuevo saltamos 1 y en el que sigue, este de aquí, lo tomamos en relieve y así sacamos nuestro primer punto. Sería aquí un tercer aumento triple. Tomamos lazada en ese mismo punto, pero en las hebritas de acá arriba, ahí tejemos punto alto, doble lazada y el mismo en relieve lo volvemos a tomar en relieve. Para terminar tomamos lazada normal y hacemos el último puntito acá estas 2 hebritas y lo tejemos normal. Cuando finalizas vas a tener un tejido normal, un aumento triple, normal, aumento triple, normal, aumento triple y normal. Al finalizar esta vuelta, al principio teníamos 7 puntos. Como aquí hicimos aumento triple, aumentamos 2 más, serían 9. En este otros 2 más serían 11. Y en este otros 2 más serían 13. Entonces hacemos una cadena, giramos y por este lado vamos a hacer punto bajo y vas a checar que si tengas tus 13 puntos bajos. Así normal, un punto en cada punto y vas a tener al final 13 puntos. Este inicio es para todas las tallas, tengas la talla que tengas, chica, mediano, grande, se va a tejer igual. Una vez que terminas de tejer tus 13 puntos bajos, hacemos 2 cadenas. Y en adelante las vueltas van a llevar aumento aquí al inicio, al final y en la parte de en medio. Para el aumento del inicio, después de tus 2 cadenitas, en este primer punto, ahí vamos a hacer un punto alto normal. Tomamos doble lazada y el aumento viene cuando después de este punto alto vamos a tomar de acá de la parte de abajo nuestro primer puntito. Vamos a dejar las 2 cadenas de lado, solo las 2 cadenitas y tomamos el primer punto así en relieve. Sacamos 2, 2 y 2 y con este punto en relieve y el primero que tejimos sería nuestro primer aumento normal. Este sería aumento de 2 puntitos nada más, al final de 2 y en medio sí vamos a llevar aumento triple. Tomamos lazada aquí mismo en el punto que sigue, que sería este relieve, ese lo vamos a tejer normal. Y en adelante continuaríamos normal, uno en relieve, que sería el que está en medio de los 2 relieves, ese sería el puntito que vas a tomar tú en relieve ahora. Y el siguiente punto normal, que sería el que tenemos en relieve, aquí hasta acá arriba lo vas a hacer normal. Cuando tejes normal, te va a ir quedando uno tejido por en medio
y el otro no, porque el otro va en relieve. Mientras no haya aumento, así te va a quedar uno tejido y el otro no, otro tejido, y el siguiente no, porque lo vamos a hacer en relieve. Igual entre los dos relieves, el punto que está tejido normal de la vuelta anterior, ese es el que vamos a tomar en relieve ahora. Relieve, y el que sigue normal sería este de aquí, porque acá atrás estamos saltando uno porque ya lo tejimos en relieve, y sería este de aquí. Así tejimos la mitad normal con el aumento al inicio. Llegamos a la parte del medio donde tenemos aquí nuestro primer aumento triple. Bueno, en esta vuelta fue el aumento el segundo, en esta segunda vuelta va a ser nuestro único aumento triple en la parte del medio. Tomamos lazada, tenemos el punto normal y vamos a hacer en relieve. Ese de aquí del medio lo vamos a tomar en relieve. Y el aumento triple va a ser de la misma forma. Uno en relieve, el siguiente lo hacemos normal, ese mismo que debimos tejer en relieve, aquí normal. Y el tercer punto, aumento ahí, es en relieve, igual en el mismo. Y con eso tenemos nuestro primer y único aumento triple en la parte del medio. Aumento doble, tejido normal, aumento triple, tejemos normal, sigue este relieve, aquí arriba sería normal, doble lazada, el punto que sigue entre estos dos relieves, igual lo tomamos así. El que sigue normal, aquí nos vamos a saltar este porque es el del relieve, en el que sigue normal, y en el que sigue relieve de nuevo, el que sigue es normal, este de aquí, y para hacer nuestro aumento doble al finalizar la vuelta igual que al inicio, vamos a tomar doble lazada, vamos a tomar en relieve el último punto que sería este de acá, acá al final, así en relieve, y después del relieve tomamos lazada y estas últimas dos hebritas que tenemos acá atrás las tejemos en un punto normal, estas dos, así en punto normal. Y listo. Ahora con estos aumentos que hicimos en esta vuelta vamos a aumentar un punto aquí, otro acá, dos y dos puntos en la parte del medio, 4. Si teníamos 13, ahora van a ser 17. Hacemos una cadena, giramos y tenemos que hacer 17 puntos bajos, un punto en cada punto hasta que tengas los 17, toda esta vuelta hasta acá. Una vez que ya tienes los 17 puntos, hacemos dos cadenas y vamos a repetir el proceso con aumento aquí, al final y en medio. Tenemos una vuelta, dos vueltas, hasta que completes 7 vueltas. Así vamos a seguir tejiendo igual, aumento acá y aumento en medio. Los primeros 3 aumentos triples solo son para la primera vuelta. En adelante todas las vueltas van a ser así, aumento en una orilla, en la otra y triple en medio. Lo vamos a tejer así hasta tener las 7 vueltas y eso sería para talla mediana. De igual manera te invito a que veas el video de las copas por tallas, ahí te explico más detalladamente cómo hacerlas y cuánto te mide para hacer una copa chica, mediana y grande. Cuando ya tienes las 7 vueltas que necesitamos para talla mediana, esto es lo que mide, 14 centímetros y medio y de alto 9 centímetros. Dependiendo del hilo, del grosor que tú tengas de tu hilo y de tu gancho, puedes hacer más o menos vueltas para llegar a esta medida. O de igual manera para tallas chicas, de nuevo te invito a que veas el video de copas por tallas y ahí vas a ver las medidas que tienen la talla chica y la talla grande.
El link del video te lo dejo aquí en la suscripción para que puedas verlo directamente. Ya que tienes la medida para la talla que necesitas con los aumentos, vamos a hacer 3 vueltas más, pero esta vez va a ser sin aumentos. Esta vez son 3 vueltas normales, entonces aquí donde dejamos nuestro tejido hacemos 2 cadenas, giramos, hacemos nuestro primer punto alto normal en este punto de aquí. Las 2 cadenas no cuentan, este sería nuestro primer punto. Después el segundo punto, como de acá abajo está en relieve y ya no vamos a hacer aumento como lo veníamos haciendo, el segundo punto también es normal porque los relieves, recuerda que los relieves van en este puntito. Entonces para eso tenemos que acomodar aquí al principio y vamos a hacer 2 puntos normales. Esto ya es en la vuelta que no lleva ningún aumento ni nada. De aquí ya continuamos normal, doble lazada porque el punto que sigue ahora sí se puede tejer en relieve. El que sigue ya sería normal, este de aquí. Y el siguiente en relieve. Entre esos dos, este de aquí, lo tomamos en relieve. Y así continuamos la vuelta, ya no hicimos aumento aquí. Al finalizar de nuevo nos toca hacer 2 puntos altos porque otra vez ya no va a haber aumento. Y aquí en medio tejemos normal. Punto, punto relieve y punto sin ningún aumento ni nada. Ya que terminamos nuestra primera vuelta sin aumentos ni nada, ve acá del relieve tenemos 2 normales, hicimos la vuelta de puntos bajos, hacemos 2 cadenas para continuar y hacemos 2 vueltas más de puntos sin aumento. Hacemos el primero normal. Y aquí el segundo sí lo permite hacer en relieve porque en la vuelta anterior tenemos 2 normales seguidos y después el relieve. Entonces aquí solo es uno normal y ahora sí el relieve porque vamos 1 y 1. Hacemos esta y una vuelta más para que sean 3 vueltas sin aumento. Una vez que ya tienes tus 3 vueltas, 1, 2 y 3 sin aumento ni nada, así queda nuestra copa. Haces tu vuelta de punto bajo hacia este lado. De ancho nos mide 16 centímetros y de altura nos mide 13 centímetros. Ahora solo vamos a rodear con punto bajo toda la copa. Así como llegamos al final con nuestros puntitos bajos, hacemos una cadena, giramos y vamos a regresar con punto bajo, normal, un punto en cada punto. Así todo por este lado hasta aquí. Ya que llegas a la orilla, con tu punto bajo hacemos una cadena y ahora vamos a empezar a tejer por esta orillita. Hasta que llegues acá al final van a ser 33 puntos, hacemos uno en medio y por este lado otros 33 para finalizar la vuelta. Eso es para tallas medianas. Nuevamente te explico en el video de copas por tallas cuántos puntos lleva cada vuelta. Por lo mientras aquí hacemos una cadena, aquí donde tenemos esta hebrita atravesada, por ahí vamos a pasar nuestro gancho, hacemos un punto de este lado, tenemos uno aquí, aquí ponemos el que sigue, solo acomoda los que estén más o menos a la misma distancia y con eso te van a salir. Después acá donde tenemos este punto, ahí hacemos un tercer punto bajo y así rodeamos toda la vuelta hasta esta orilla. Una vez que ya tengas todo rodeado, llegamos al final, nuestros 33 puntos por este lado, cortamos la hebra, jalamos y vamos a cerrar. Aquí mira, así donde jalamos nuestra hebra, en estas primeras hebritas que serían las del primer punto, acá donde iniciamos, por ahí pasas tu gancho hacia ti. Por las 2 hebritas, tu gancho hacia ti. Y acá donde terminamos esa hebrita, la pasamos por ahí. Jalamos y por aquí la sacamos. Ya que la tenemos así, pasamos nuestro gancho por el último punto, que es este de aquí, hacia arriba, que quede por la parte del medio.
hacia arriba y por ahí metemos nuestra hebrita. Y con esto vamos a cerrar y va a quedar como un puntito más. Con la agujita lanera amarramos bien esta y escondemos. Y ya que tienes esta, vas a realizar otra exactamente igual con los mismos puntos y las mismas vueltas. Bien, una vez que ya tienes tus dos copas, las vamos a unir, las vas a poner así derechitas y las vas a inclinar un poco para hacer un escote en V. Así vamos a unir de aquí de en medio esta parte con esta otra. Vas a tomar una hebrita nueva y hacer un nudito deslizado. Una vez que tenemos nuestro hilo con un nudito, a las copas las vamos a poner así hacia abajo para empezar a unirlas. En esta copa nos vamos a ir saltándonos la cadenita que hicimos. Esta sería la cadenita. Tenemos nuestro último punto, la cadenita, y en este punto de acá de la orilla, aquí vamos a iniciar, por ahí vas a pasar tu gancho y por ahí vamos a sacar nuestro deslizado. Así. Después vamos a hacer una cadena nada más, y ahora sí, vuelves a acomodar tu copa y vamos a tomar la que sigue. En esta igual nos vamos a saltar este último que cerramos, este de aquí, y aquí en el punto por donde pasamos nuestra última hebrita, ese punto es el que vamos a agarrar, de la copa al derecho hacia adentro, por aquí hacia adentro. Por ahí pasamos nuestro gancho y nuestro hilo, que lo vamos a tener por acá por debajo, jalamos fuerte para que se atore. Así jalamos fuerte y por ahí vamos a sacar otro punto deslizado. Así y deslizado hasta afuera. Una vez que tenemos ese deslizado, en esta copa de este lado vamos a pasar al punto que sigue. Aquí lo tenemos en este punto y vamos a sacar por ahí otro punto deslizado. Deslizado hasta afuera. Ahora saltamos este que acabamos de hacer, el segundo deslizado, y aquí en la primera cadenita, que sería esta de acá, en este vamos a hacer un punto bajo. Después del punto bajo nos vamos a pasar a la siguiente copa, el punto que sigue, que sería este, y por ahí vamos a sacar un deslizado. Después en el punto que sigue, otro deslizado. Y ya que sacamos los dos deslizados, vamos a girar. Vamos a saltar de los deslizados que acabamos de hacer. Aquí mira, aquí los tenemos, 1, 2 y el punto que hicimos. De los deslizados saltamos uno y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Va a ser un punto bajo ahí, un punto bajo en el punto que sigue, que sería este de aquí, este puntito de aquí, y ahora en la parte del medio tenemos dos puntos bajos. Después de esos dos puntos bajos vamos a pasar a la siguiente copa, a los puntitos de la orilla, en el que sigue un deslizado y en el que sigue otro deslizado. Giramos, saltamos un deslizado y en el que sigue vamos a empezar a tejer punto bajo. Ahora van a ser 3 puntos bajos, 1,
2 y 3. Y ya se va a repetir este proceso. 2 deslizados en los puntos de la copa, tejimos aquí, toca en este, sería 1 y en el siguiente 2, giramos, de los deslizados saltamos uno nada más y en el que sigue empezamos a tejer punto bajo y ahora van a ser 4. 1, 2, 3 y 4. Y otra vez 2 deslizados en la copa que sigue. Igual en el punto que sigue, este fue el último que tomamos, en el que sigue 1 y 2 deslizados. Giramos, saltamos un deslizado y empezamos a tejer a partir del siguiente. 1, ahora van a ser 5 puntos, cada que das vuelta aumenta un puntito. 2, 3, 4 y 5. Y cuando terminas, de nuevo 2 deslizados en la copa de este lado. Pasamos al punto que sigue y hacemos nuestros siguientes 2 deslizados. De nuevo giramos nuestro tejido, de los deslizados saltamos uno y a partir del siguiente empezamos a tejer y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos, volvemos a hacer 2 deslizados y así vamos a ir aumentando esta partecita y se va a ir tejiendo como en triangulito. Vas a acomodar tus copas, vas a tomar otro hilito, este triangulito lo vas a tejer hasta que te coincida con las copas. Así vas a poner tu hilito y que tu tejido alcance a llegar. Ya que avances con tu triangulito, que quede casi a la altura de las copas, yo llegué hasta que tengo aquí 23 puntos. Ya que llegas, en lugar de hacer 2 deslizados en la copa, como ya es el final, solo vamos a hacer un deslizado, una cadenita y aquí cortamos. Jalas tu hilo y quedan unidas las dos copas. Ahora vamos a hacer la parte del lado. Te vas a poner de este lado, de en medio vas a contar 4 puntitos nada más. Dejamos el de en medio, cuentas 1, 2, 3 y 4 y en el quinto aquí vamos a iniciar a tejer la parte del lado. Tomamos una hebra nueva, hacemos un nudito deslizado, por ahí lo pasamos, hacemos una cadena, esta cadena de aquí no va a contar, pasamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Y este sería nuestro primer punto bajo. Así, punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo por esta orillita de la copa hasta que tengas 20 puntos. La cadenita del principio no cuenta. Aquí nuestro primer punto bajo. Pasamos al que sigue, serían 2. Al que sigue serían 3 y así punto bajo hasta que tengas 20. Si no son 20 porque tú estás haciendo otras tallas, solo vas a dejar un pedacito aquí sin tejer. Entonces tú vas a avanzar con tu tejido hasta que cubras más de la mitad de la copa, hasta que te quede ya un pedacito chiquito aquí arriba. Listo, cuando tejas tus 20 puntos o los que tú necesitas, solo que te quede un pedacito, son como 8 puntos aquí. Hacemos una cadena, vamos a girar. Y aquí cuando vayamos a hacer la vuelta que está de arriba de la copa hacia abajo, al principio vamos a hacer un aumento, que sería 2 puntos en el mismo punto. Después vamos a tejer normal y hasta el final vamos a hacer una disminución.
aumento, tejes normal, un punto en cada punto, y acá abajo hacemos disminución. Cuando llegas acá a hacer la disminución, la vas a hacer cuando ya te queden solo 2 puntitos, y la vas a hacer bien simple, solo saltas este y tejes en el último. Con eso hacemos la disminución. Y como hicimos un aumento al principio, y con esta disminución vamos a tener igual nuestros 20 puntos. Y así tenemos de nuevo 20 puntos. Cuando vas de arriba hacia abajo, aumento al principio, disminución al final. Hacemos una cadena y ahora cada que tejamos de abajo hacia arriba, vamos a hacer disminución. Y lo mismo, saltamos la cadena, saltamos el primer punto y tejemos a partir del segundo. Y así hacemos la disminución, tejiendo a partir del segundo punto. Al final no vamos a hacer aumento, esto se teje normal. Y al final de esta vuelta, si vamos a disminuir un punto, vamos a tener solo 19 puntos. Y una vez que terminas tu vuelta con 19 puntos, hacemos una cadena, vamos a girar y como vamos de arriba hacia abajo, al principio va a ser un aumento, así 2 puntos en el mismo, tejemos normal y al final de nuevo disminución. Y cuando iniciemos otra vez hacia arriba, va a ser solo disminución al inicio y al final normal. Y así vamos a ir tejiendo hasta que tengamos lo suficientemente grande para que nos llegue hasta la parte de atrás de la espalda, y también se va a ir reduciendo, se va a ir haciendo como triangulito chiquito. Así como vas avanzando, ve cómo se va haciendo chiquito. Ya solo tenemos 4 puntos. En la vuelta hacia arriba hicimos 4 nada más, saltando 1. Ahora la vuelta va hacia abajo y va a ser de nuevo de 4. Repitiendo lo mismo, el aumento al principio, 3. Y al finalizar, que ya solo nos quedan 2, la disminución saltándonos 1 y tejiendo el último. Y así serían los 4 puntos. Hacemos una cadena, cortamos nuestro hilo. Y ya que lo cortamos, jalamos. Cuando terminamos este lado, vamos a hacer ahora el lado que sigue. Tomamos una hebrita nueva con nudito deslizado. Y aquí lo iniciamos al derecho. Recuerda que de en medio contamos 4 puntos. 4 puntos y en el quinto empezamos. Acá vamos a tener que hacerlo pero al revés. Para tejer de la misma forma, aquí estaba al derecho, entonces acá con la otra copa va a ser al revés. Igual tomamos el de la mitad, contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a empezar. Por ahí por el quinto pasamos nuestro nudito deslizado, hacemos una cadena y empezamos a tejer en el que sigue. Punto bajo. Y vamos a repetir, vamos a hacer nuestros 20 puntos, regresar con 20 y empezar a las disminuciones, así igual que acá. Vas a repetir otro pedacito igual de este lado, solo que esta vez estamos iniciando al revés para continuar igual, para tener las mismas vueltas. Una vez que ya completes el otro lado también, tenemos hasta que tejimos 4 puntos, pero aquí no vamos a cortar la hebra. Acá sí la cortamos. Tenemos todo así y de este lado no cortamos. Aquí en lugar de cortar vamos a hacer 2 cadenas. Y ahora vamos a hacer puntos altos por toda esta orilla. Va a ser un punto por vuelta. Una vuelta sería aquí, luego en donde están estas hebritas, estas atravesadas. Y la otra vuelta sería aquí en medio. Sería así, una, la siguiente aquí en medio, la que sigue aquí donde tenemos como 2, si volteamos nuestro tejido se ven como 2 hebritas, ahí hacemos otra, y el otro punto sería en medio, donde parece que está como si fuera un nudito y una hebrita atravesada, ahí hacemos
el otro. Y así vamos a llenar de punto alto hasta que lleguemos aquí a esta orilla. De aquí vamos a hacer unos cuantos puntos bajos y continuamos en punto alto. Una vez que ya tengas con punto alto toda esta orilla, llegamos a la copa. El último punto alto lo hacemos en el punto de la copa donde iniciamos este tejido. De ahí vamos a hacer 2 puntos medios altos, tomando lazada y pasando por ahí los 3, 1 y 2. Después de esos vamos a hacer 5 puntos bajos normales, 2, 3, 4 y 5. Después de esos 5 vamos a hacer otros 2 medios altos, 1 y 2. Y ya que tengas todo eso, 2 medios altos, 5 bajos, 2 medios altos, vamos a continuar con punto alto normal toda esta partecita, todo aquí. Y mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. De este lado vamos a hacer también 1, 2, 3, 4, 4 altos, después 2 medios altos, 1, 2, 3, 4, 5 normales, otros 2 medios altos y ya continuamos con alto. Perdón, son 5 bajos, 2 medios altos y ya continuamos con normal punto alto. Va a ser una repetición de aquí. Mira, te muestro para repetir esta parte. Terminamos todos, hicimos el último punto, aquí donde cruza nuestro triangulito con la copa. Después de ese vamos a hacer 4 normales sobre la copa, normales altos. Son 2, 3 y 4. Después de esos 4 van a ser 2 medios altos, 1 y 2. Y ahora 5 bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 bajos, otros 2 medios altos, 1 y 2. Y ahora sí continuamos con punto alto normal toda esta parte hasta llegar a esta orilla. Ya que tenemos todo con punto alto, toda esta partecita, al finalizar acá vamos a hacer 2 cadenas para continuar, 2, giramos y ahí en ese mismo punto hacemos nuestro primer punto alto. Ahora esta vuelta va a ser como de cuadritos, entonces aquí vamos a hacer un punto alto, vamos a hacer 2 cadenas, tomamos lazada, abajo saltamos 1, 2 y en el tercero hacemos punto alto. Y vamos a repetir esto toda la vuelta para que queden estos cuadritos. 2 cadenas, 1 y 2, lazada, contamos 1, 2 y en el tercero punto alto. Otra vez 2 cadenas, abajo contamos 1, 2 y en el tercero punto alto. Y así toda esta vuelta haciendo estos cuadritos, 2 cadenas y contando 2 abajo. Una vez que ya llegas al final de la vuelta, a mí me queda todo bien punto, pero este ya lo voy a dejar sin tejer para que queden bien así los cuadritos. Vas a girar, vas a hacer un deslizado hacia dentro del huequito y vamos a hacer 3 cadenas. Son 2 y 3 y un punto alto ahí adentro con las 3 cadenas, así serían 2 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y de nuevo ahí mismo dentro de ese cuadrito otros 2 puntos altos. Pasamos al cuadrito que sigue y repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo otros 2 puntos altos. Y así continuamos esta vuelta
repitiendo en cada cuadrito. 2 puntos altos, 2 cadenas y de nuevo ahí mismo 2 puntos altos. Así toda la vuelta hasta esta orilla. Una vez que terminas toda la vuelta, aquí yo aún no la termino, pero les voy a decir de una vez cómo continuar para que hagan las siguientes vueltas y ya vas a tejer el largo que tú quieras. Cuando llegas al último cuadrito, que sería este de acá, que en este tejas así, 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Vamos a girar. Por estos primeros 2 puntos vamos a hacer deslizado, así un deslizado, por el segundo punto otro deslizado y llegamos aquí en medio con otro deslizado. Hacemos 3 cadenas y ese sería nuestro primer punto. Y de nuevo un segundo punto alto, 2 cadenas y ahí mismo adentro 2 puntos altos. Y así vas a regresar tu vuelta. Ahora los vas a hacer aquí en medio donde tenemos las 2 cadenas. De este saltamos hasta este otro, igual 2 cadenas, perdón, igual 2 puntos altos, 2 cadenas y de nuevo ahí otros 2 puntos altos. Saltamos nuevamente al que sigue en el huequito en las 2 cadenas y repetimos. Y así vas a ir haciendo la vuelta. Cada vez vas a repetir, haces los 2 deslizados cuando llegues a la orilla, 1, 2 para colocarte en medio y vuelves a tejer tus 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y así vas a continuar. Terminas tu vuelta hasta acá, de regreso haces otra y vas a continuar hasta que tengas el largo que tú quieras de tu blusa con este tejido. Una vez que avanzas con tu tejido, así es como se va viendo. Y de aquí tú continúas tejiendo hasta que tengas lo largo que quieras. Yo lo voy a dejar todavía más largo, pero de una vez les voy a explicar cómo vamos a hacer los tirantes. Ya que terminas el largor de tu blusa de este lado, tenemos todo listo, puedes ir escondiendo las hebras. Ahora vamos a hacer los tirantes. Te vas a colocar aquí en la copa, en la parte de arriba, aquí donde cerramos, este puntito que fue el que cerramos, este lo vamos a saltar. Y en los puntos de acá vamos a tejer en el tercero. Contamos 1, 2 y en el tercero aquí vamos a iniciar nuestro tirante. Cuando vayas a hacer este lado de igual manera vas a saltar la cadenita que sería la que está aquí en la esquina. Esta cadenita vas a contar 2 y en el tercero vas a empezar a tejer 1, 2 y aquí en este tercero inicias tu tejido. Aquí vamos a iniciar con una hebrita nueva. Ya que tengas tu hebrita, por aquí la vamos a jalar, así tu nudito deslizado, jalamos una hebrita nueva y vamos a tejer cadenas. Yo en total voy a tejer 80 cadenitas, así normal. 1, 2, 3, hasta que completes las 80 o que tengas el tirante suficientemente grande para que dé vuelta hasta la parte de acá atrás, hasta esta esquinita y te quede perfecto. Una vez que ya tengas las cadenitas de tu tirante, yo agregué 10 más porque sentí que me iba a quedar muy pequeño. Son 90 cadenitas al final, 90 cadenitas aquí. En centímetros para los que tengan otro hilo y también otra talla, son 34 centímetros más o menos. Eso vas a hacer de tirante o como te digo, lo tienes que medir que vaya hasta la parte de atrás y que te quede bien. Y bueno, ya que las tienes listas, las vas a acomodar que te queden bien derechitas desde aquí. Acomodas todo que te quede derechito. Y las vamos a cerrar de este lado de la blusa. Así, con tu blusa al derecho, así como da vuelta. En esta esquinita de acá, aquí en este último puntito, por ahí vamos a meter nuestro gancho para por ahí jalar nuestro hilo. Y jalamos con un deslizado. Una vez que ya pases tu deslizado, así se va a quedar unido nuestro tirante. Así como lo tenemos, lo vamos a girar un poquito
y vamos a tejer en estas hebritas de atrás todo por el tirante hasta llegar acá a la copa. Todo lo vamos a hacer en punto bajo. Así como cerraste, esta es la cadenita de la que cerraste, en esta cadenita que sigue vamos a girar y la primera hebrita de atrás está un poquito complicada de ver, pero aquí está, mira, así en esa hebrita de atrás vamos a hacer ahí un primer punto bajo y después vas a seguir con la que sigue. Ya se ven más fáciles las que siguen, todas las hebritas de atrás. Vas a hacer un punto en cada punto y esas 90 cadenitas las vas a recorrer con tus 90 puntos bajos. Así normal, un puntito en cada punto. Todo lo vas a recorrer hasta que llegues a esta orilla. Una vez que ya recorras tus 90 cadenitas, así con 90 puntos bajos, llegamos acá al inicio donde tenemos el tirante, hicimos un punto bajo hasta en la primera cadenita que realizamos. Como iniciamos a tejer en el tercer punto, cuando llegamos con estos puntos bajos vamos a tejer deslizado en el puntito que sigue de la copa, en este, un deslizado y en el último otro deslizado más. Así. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a continuar tejiendo nuestro tirante. Vamos a saltar esos dos deslizados que acabamos de hacer. Mira, 1 y 2, y a partir de aquí vamos a empezar a tejer. En este vamos a hacer un primer punto bajo, vamos a hacer 3 cadenas, vamos a saltar 3 puntos abajo, 1, 2 y 3, y en el cuarto punto bajo. Y así vamos a repetir esta vuelta haciendo 3 cadenas, abajo saltamos 3, 1, 2 y 3, y en el cuarto otro punto bajo. Y así vamos a continuar haciendo 3 cadenas, saltando 3 y punto bajo todo el tirante hasta este lado. Una vez que llegamos acá al final vas a notar que te van a ir quedando estos huequitos para ahora en estos tejer en la siguiente vuelta. Llegamos aquí a la orilla. Y antes de continuar te quiero mostrar una cosa. Poniendo nuestra blusita al derecho, iniciamos el tirante, así, y todo lo que estamos tejiendo es hacia la parte de afuera. Ve, la vuelta de puntos bajos es por la parte de afuera. Esta siguiente vuelta que continuamos igual es por la parte de afuera. Cuando vayas a hacer este tirante, vas a iniciar aquí también en tu tercer punto, tu cadenita, cerramos acá y la vuelta de puntos bajos que quede por fuera. Esta vuelta que estamos haciendo ahorita igual por fuera. Lo vas a hacer como un espejo para que los tejidos queden hacia afuera de este lado y de este también, para que se vea tu tirante parejo. Entonces, explicado eso, ahora vamos a continuar aquí donde dejamos nuestro tejido. Acomodamos. Y donde hicimos nuestro punto bajo con un deslizado, vamos a pasar a este huequito. Y ahora vamos a hacer el mismo tejido que acá abajo. Iniciamos con 3 cadenas. Estas 3 cadenas son un primer punto alto, ahí mismo un segundo punto alto, hacemos 2 cadenas y hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Pasamos al que sigue, este de aquí, y repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y otra vez 2 puntos altos. Y así vamos a tejer todos los huequitos hasta llegar a esta orilla. Bien, una vez que ya llegas con este tejido a la orilla de tu tirante, lo vamos a ir pegando al tirante por toda esta orillita. Así como llegaste, que tejiste tus últimos 2 puntos altos, en este puntito de aquí sería más o menos el punto que sigue en el tejido. Por ahí vamos a atorar un deslizado. Y para continuar vamos a hacer deslizado en los 2 puntitos que siguen. Sería 1 y 2. Esto sería cada que llegues a la parte de la copa para ir pegando tus onditas acá a la copa. Vamos a girar. Y así como hiciste esos 2 deslizados, de acá vamos a tomar nuestro primer
lazada y vamos a iniciar a tejer acá. Un primer punto alto, lazada de nuevo y segundo punto alto. Y ya continuamos nuestro punto normal. 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Y pasamos al que sigue, igual en medio otra vez. Y nuevamente 2 puntos altos, 2 cadenas y repetimos 2 puntos altos. Así vamos a continuar el tejido hasta que llegues a esta orilla. De esta orilla ya es tu decisión si quieres pegarla acá o dejarlo así sueltito tu tirante, pero cada que llegues acá, con la siguiente vuelta, vas a volver a pegar más adelantito y haces 2 deslizados para iniciar la vuelta que sigue. Una vez que ya tengas las vueltas necesarias para tu manga, más o menos unas 5 o 6, dependiendo las que tú gustes, vas a hacer tu otra manga. De igual manera, escondes hebras, terminas el largo de tu blusa y lo que sigue es hacer unas tiritas para amarrar la blusa. Estas tiritas las vamos a hacer aquí de este lado y va a ser igual con este tejido y también del otro lado de la blusa, de igual manera con el tejido que tenemos acá. Tomamos una hebrita nueva, hacemos nudito deslizado para iniciar como en todo y vamos a hacer uno aquí, el siguiente aquí donde está el punto bajo, bueno, punto alto, y el otro aquí en esta partecita, en estos 2 primeros puntos, así. Y acá también, uno va a ser aquí en el huequito, otro en el punto, el que es punto alto, y el otro en estos 2 huequitos. Iniciamos el que sería primero en el punto, y solo es repetir el mismo proceso. Aquí vamos a iniciar con 3 cadenitas que serían como nuestro primer punto alto, 2 y 3, y después hacemos un segundo punto alto, hacemos 2 cadenas y ahí mismo en ese mismo huequito hacemos otros 2 puntos altos y 2. Pasamos al que sigue, que sería el punto alto, y repetimos otra vez 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Y pasamos al que sigue. En el primer punto de aquí, de esta orillita, vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y en el siguiente punto de aquí hacemos otros 2 puntos altos. Giramos y hacemos los deslizados para llegar a la parte del medio. Así normal como hemos estado tejiendo en el largo de la blusa. Hacemos nuestras 3 cadenas, el otro punto alto, 2 cadenas y ahí mismo los 2 puntos altos. Y pasamos al que sigue, aquí donde están las 2 cadenas, en este lado. Y después vamos a pasar al último de acá y así vamos a ir haciendo esta tirita con 3 abanicos de estos. De este grosor te va a quedar así la tirita de este lado, tan larga para que puedas amarrarla por tu espalda de este lado y luego haces otra de este lado para que con estas tiritas amarres tu blusa acá en la espalda. Terminamos los tirantes, nuestras tiritas, el largo que tú necesites de tu blusa y escondemos hebras. Una vez que ya terminas el largo de tu blusita, terminas las tiritas de atrás de lo largo que necesites para amarrar tu blusita y terminamos las mangas. Este ha sido el resultado. Para todas las que vieron el tutorial hasta aquí, muchísimas gracias. No se vayan de este video sin suscribirse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún otro tutorial.